Ya, la sesión de hoy, vamos a hablar acerca de un texto que ha sido publicado el 2014, si no mal recuerdo, 2014, por la Universidad de Lima. El texto es Prácticas Semióticas de Jacques Fontanille. Hemos hablado las sesiones pasadas, estamos hablando acerca de todas las disquisiciones y pensamientos sobre el signo, pasando por la semiótica generativa, la semiótica tensiva, e incluso otras semióticas, como unas críticas semióticas como las de el mismo Barthes, como la del mismo Foucault y Deleuze, ¿no? Que eran como que visiones raras de la semiótica, pero hoy día vamos a entenderlas, ¿sí? Van a estar convergentes esas otras visiones, esas rarezas en este texto de aquí. Y este texto es del 2014 de Jacques Fontanille, se llama Prácticas Semióticas. No tiene subtítulo, traducido por Desiderio Blanco. Prácticas Semióticas, en francés lo mismo. Y publicado originalmente en el 2008. En el título original es 2008. Tiene años, ya 10 años, más de 10 años, 11. Pero en el Perú traducido el 2014. Bueno, el texto es muy original. Creo que es una de las apuestas. Acuérdense que Fontanille publica eso en 2008, 2 años después de. Estaba pensando 2 años después del Soma y Sema. O sea, 2 años después de pensar en el cuerpo. Hay algunas cosas de aquí de eso, pero va más allá. O sea, es una exploración súper original de la semiótica y que va a romper con muchas cosas, pero también va a ser condescendiente con muchas otras. Va a ser como que una prolongación de lo que ya se ha hecho, pero a la vez va a ser una gran crítica, ¿sí? Va a estar criticando lo que fue la semiótica. Es un texto muy metódico porque Fontanille es un semiólogo muy metódico, es un semiótico total. O sea, el semiótico que estudia el sentido, que lo formaliza, que se ocupa de su estudio totalmente. Bueno, entonces, yo creo que es uno de los textos más ricos de semiótica publicados por Fontanille, ¿sí? Teórico, pero muy casuístico. Muy, muy casuístico, si lo habrán leído. Bueno, empecemos primero por la presentación y la introducción, ¿sí? La presentación tiene de título una inactualidad bienvenida. No sé si lo leyeron o lo leíste, Robinson. Una inactualidad bienvenida. Y aquí lo que va a hacer Fontanille es presentar su objeto de estudio. Y Fontanille va a decir, vamos a hablar acerca de las prácticas. Y él mismo dice, aguanta, pero ¿por qué vamos a hablar de las prácticas? Bueno, las prácticas como tal, como objeto de estudio, es algo que puede irrumpir fácilmente en cualquier práctica, en cualquier actividad semiótica, porque digamos, hemos estado estudiando el sentido, acostumbrados a estudiar los discursos, el lenguaje, el discurso, lo lingüístico, ¿no? Lo textual, y de pronto que yo te salga con las prácticas es algo raro, dice, es disruptivo, ¿no? Y es disruptivo no solamente porque ya no va a tratar simplemente el análisis del discurso, de lo dicho, y empieza a tratar la praxis, ¿no? Acuérdense que los griegos la distinción era praxis y lexis, ¿no? Lexis, discurso, praxis, práctica. Entonces ya no voy a hablar del lenguaje, sino de la pragmática de alguna manera, de la forma del hacerse, ¿no? De las cosas. De las situaciones reales, qué sé yo, de las prácticas sociales. Ahora, Fontanille va a decir, es inactual, ¿por qué? Porque esto, digamos, si revisamos un poco la historia, dice Fontanille, ahorita, digamos, está muy de moda hablar acerca de el cerebro. Él habla de la zona cerebral al comienzo, dice, bueno, sí, pues ahora, lo cito porque es bien jocoso, el ethos de la investigación actual, ¿sí? Se concentra en menos en las prácticas semióticas. Las prácticas semióticas tienen poco interés por el equipo neuronal de los practicantes, dice, y menos aún por los estados de activación químico-eléctrica de los lóbulos cerebrales. O sea, es inactual por eso, porque la práctica no está de moda. Lo que está de moda es analizar los químicos eléctricos cerebrales y dice, si por ejemplo la significación cultural activa selectivamente tal o cual zona cerebral, y pone puntos suspensivos, ¿no? O sea, como diciendo, ay, ¿no? O sea, la idea de, ahora lo que está de moda es analizar el cerebro del consumidor, el cerebro de las neurociencias,
Y lo va a decir después, ¿no? Va a decir la semiótica no estudia el cerebro. Creo que lo dice en la página 70, por ahí. No se va a ocupar del estudio del cerebro, ¿no? Y es algo que va a estar bien marcado, ¿no? Lo inactual que no está de moda estudiar las prácticas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no está de moda? Dice Fontanil que las prácticas eran un tema recurrente en la época de los 70s, 80s. Por ejemplo, tenemos a Pierre Bourdieu, que era un sociólogo que estudiaba las prácticas. Y se acuerdan del concepto habitus, ¿no? Lo menciona acá también. El habitus era una práctica programada socialmente, como un rito, como una forma digamos, de actividad social regulada, ¿no? O sea, el hábitus podría ser el ciudadano que vota sin alguna capacidad de conciencia crítica, ¿no? El hábitus podría ser la forma programada, una forma de vida, ¿no? El estudiante que va a clases y sale de clases y se dedica a estudiar y qué sé yo, no hace nada beligerante ni distinto a su hábitus, a su forma de vida programada o regulada. Entonces dice, acá hay muchas cosas socioculturales que están en juego, pero que son inactuales. Estudiar las prácticas es inactual, la praxis de las cosas es inactual. Entonces lo que más conviene es estudiar pues ahora el cerebro, las neurociencias, hablar del cuerpo. Y eso es lo de lo que yo estaba hablando antes, dice Fontanil. Pero, ¿qué más inactual que la práctica? Entonces de arranque, otra vez ya, esto es un poco de mi cosecha, la semiótica es una disciplina menor, ¿no? O sea, la semiótica es impopular, está diciendo Fontanil. La semiótica siempre ha sido impopular y lo será. Y más aún si quieres estudiar las prácticas sociales, ¿no? Ahora, estudiar las prácticas tiene algo de interés, ¿no? Porque las prácticas de alguna manera para el semiólogo no van a ser vistas como comportamientos o formas de cómo el hombre se expresa o cómo podemos entender al hombre, porque sería más la antropología y la sociología. Lo que le interesa al semiólogo de las prácticas es que las prácticas son productores de sentido, ya sabemos, ¿no? O sea, las prácticas producen sentido, producen su propio sentido. ¿Por qué? Dice, bueno, porque por un lado asocian expresión y contenido. Ya sabemos que para la semiótica la expresión y contenido, la unión de los dos forma sentido. Por un lado, porque las prácticas fusionan expresión y contenido. Pero, o sea, fusionan formas de ver el mundo y formas de entenderlo. Es una práctica, ¿no? Fusionan las dos. Y por otro dice, porque de alguna manera cuando uno analiza las prácticas nos vamos a dar cuenta que el sentido que provocan puede originar una significación. O sea, significaciones, significados, interpretaciones del mundo y qué sé yo. Las prácticas de alguna manera tienen un valor ahora, yo diría, no son tan inactuales, o sea, son inactuales en el sentido que fueron temas de los 80s, pero ahora son de interés porque de alguna manera es muy de interés hoy día hablar acerca de la convivencia de nosotros con la alteridad, con los otros, ¿no? La convivencia que tenemos, por ejemplo, con la migración, sujetos que vienen acá con sus propias prácticas sociales a interactuar y acomodarse con las nuestras. Y genera beligerancia, genera animadversión, rechazo, exclusión, o como también podría generar asimilación en ciertos aspectos, en ciertos otros. Entonces, en ese sentido, Fontanil, yo diría, claro, o sea, es inactual en el sentido que el término ya se había trabajado antes, pero resulta actual porque ahora parece ser que ya no es tanto el cerebro lo que importa, sino la convivencia de las prácticas, ¿no? Y yo diría que hay una revancha de las prácticas, habiendo pasado ya 5 o 6 años o 10 años de la publicación del texto original de la semiótica de las prácticas, ¿no? En el 2008 estaba muy de moda el cerebro. Bueno, podemos decir que ahora podría estar de moda las prácticas, ¿no? Estudiar la alteridad. Bueno, esa es la importancia de que le da Fontanil al tema, ¿no? A las prácticas. Ahora, él va a decir algo que es interesante en la presentación, que es lo único que voy a rescatar, porque lo otro van a ser una especie de spoilers de lo que va a venir después. Él va a decir lo siguiente. Dice, lo que yo quiero proponer es lo siguiente. Atentos porque esto es medio complejo. Dice, página de 15. Yo voy a proponer lo siguiente. La tesis trata el libro trata de esta tesis. El valor de las prácticas no se lee únicamente en el contenido de los objetivos que se proponen, sino en la diferencia del hacer narrativo, considerado como transformación elemental, y se lee también en la articulación sintagmática del proceso. A ver, semiólogos, ¿cómo se entiende eso? Repito, el valor de las prácticas no se lee únicamente en el contenido de los objetivos que se proponen, sino en la diferencia del hacer narrativo, considerado como transformación elemental, y se lee también en la articulación sintagmática del proceso.
O sea, creo que se refiere a que el sentido no es el paso de uno a dos, ¿no? Sino es en el proceso en el cual, cómo se va haciendo el sentido, ¿no? Sí, puede ser, La articulación sintagmática es aquello que está virtual, ¿no? lo que es actual. No sé, puede ser de los dos. Lo sintomático puede contener una realización como también una potencialización. Pero aquí está diciendo, el valor de estudiar la práctica no solamente significa estudiar el contenido que estas prácticas proponen. O sea, no significa que si yo voy a estudiar la práctica, por ejemplo, del consumo, estudiar qué significa el consumo. O si voy a estudiar la práctica de la delincuencia, estudiar qué significa la delincuencia. No es ontológica. O sea, el valor de la práctica para el semiótico es cómo esta práctica está conectada con otras prácticas a nivel narrativo, dice. O sea, asociando narrativas sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de un proceso sintagmático. O sea, se trata de un proceso, sintagma es, acuérdense, el orden de los signos en un plano actualizado, en un plano visto, ¿no? Aquí hay un orden de los signos. O sea, volvemos a los agenciamientos. Ajá, narrativos. O sea, lo que dice Fontanini, que el valor de las prácticas, ahora, para leer a Fontanini hay que leerlo una vez porque la semiótica es obtusa. Y eso es lo bonito de la semiótica, ¿no? Que no la entiendes de frente, ¿no? Es una disciplina bien obtusa, bien barroca. Y bueno, aquí te dice, claro, el valor de una práctica no está por sí misma, no está dado por sí misma, sino en su capacidad de conectarse con muchas más cosas que prácticas, incluso, con objetos, con formas de vida, con éticas, dice él. Es lo que va a decir, justo lo que le interesa a él es la ética, ¿ya? La ética para la semiótica, sí, la ética, dice. Que va por niveles de... Niveles de agencia, niveles de agenciamiento, ¿no? Que empieza en el signo, de ahí va el texto... Va bajando, creo que está más adelante. Sí. Va bajando, Sí, ¿no? sí, Y termina sí. justo en el etos. Sí, en el etos, que es lo que le interesa a él. Va a dedicarle todo el capítulo final a eso. Bueno, entonces él va a decir eso, va a decir en primera instancia que las prácticas tienen el valor porque precisamente están encadenadas. El sintagma es una cadena. Nosotros lo llamaríamos de cara de les agenciamientos. El valor de una práctica es un agenciamiento narrativo. Esa es la perspectiva semiótica. Punto número 1. A ver, espera un ratito, antes de que sigas. Este agregado de narrativo al agenciamiento, ¿no? ¿En qué varía con lo de Deleuze? En que lo narrativo llega a ser textual, llega a ser enunciativo, llega a ser o sea, llega a ser una enunciación, ¿sí? Pero para Deleuze no es la única forma del agenciamiento ser enunciativo. O sea, ¿te acuerdas que decía, los signos no solamente son lenguaje, decía, son otras cosas más, ¿no? Son otras asociaciones más del lenguaje, pero para él todavía sigue siendo, las prácticas, digan, gramatical, narrativo. Ahora, según eso que acaba de decir Fontanil, y como dijiste el ejemplo de analizar el consumo, por ejemplo, Sí. ¿no? Analizar el consumo no es decir qué es el consumo, No es decir que sino buscar esos agenciamientos. Sí. Ya, ¿dónde está lo narrativo en esos agenciamientos del consumo? Bueno, si te fijas en una lógica de consumo puntual, podrías descubrir, por ejemplo, un consumidor en Gamarra que se va y empieza a comprar un producto por X motivo, ahí hay una narrativa, en el sentido que está siendo parte de un relato social. Ya. O sea, ¿no? Ya, O sea, hay una persona que desea algo, un personaje que desea algo, es la mínima cosa para hablar de un relato. Hay un sujeto que desea comprar unas medias en Gamarra, en el punto de venta, en la tienda no sé cuántos. Es una historia, es una narrativa. Comprender las prácticas en un sentido narrativo le hace justicia a la semiótica a la que él pertenece, ¿no? Ese legado semiótico que él tiene de Greimas, ¿no? La narratividad, ¿no? Bueno, le hace justicia, ¿no? Y él lo que quiere es hacer eso, ¿no? Por eso la página 15 habla de la narrativa y el sintagma, ¿no? Me he ordenado, ¿no? Ya, esto lo voy a dejar para después. Ya. En la introducción, ya termina la presentación, en la introducción del texto, aquí viene lo denso. Si eso está claro, el objetivo, chévere. Todavía no he entrado en ver cómo es la conexión de las prácticas, todavía es un rollo que viene después. Pero en la introducción, Fontanil va a hablar acerca de un concepto que es súper importantísimo de la semiótica, que es el concepto de inmanencia y pertinencia de las prácticas, en la introducción. ¿Sí? Inmanencia de las prácticas. Antes de preguntarles qué han entendido de eso, es necesario saber qué carajo es inmanencia, ¿no? ¿Qué es la inmanencia? Ah, tú puedes decir, ¿qué es inmanencia?
¿Qué es inmanencia? Claro. A ver, primero, el nombre o el apelativo sale de la historia de la filosofía, ¿no? Ahí la inmanencia es toda aquella creación, es todo aquel plano, aquella dimensión que produce sus propias o que autogenera sus propios productos, que produce ella misma sus propios proyectos, ¿no? O sea, la inmanencia es todo lo ingénito, ¿no? Todo lo que está. No necesitamos que la mesa, o no necesitamos que, por ejemplo, en mi cuerpo, los glóbulos rojos vengan fuera de mí, sino que los glóbulos rojos aparecen y desaparecen en mi organismo. Antiguamente se usaba el término inmanencia para hablar acerca, en la teología, para hablar acerca de la creación de la naturaleza, el panteísmo, ¿no? La naturaleza se provee de sus propios productos, ¿no? Vemos que el árbol produce sus propios frutos, ¿no? No necesita de una causa externa que nos ayude. ¿Por qué es teológico? Porque cuando tú decías que eras un inmanente, eras un panteísta que creías en la naturaleza. La oposición de inmanencia en la historia de la filosofía es la trascendencia. De hecho, Fontanelli le dedica un capítulo de inmanencia y trascendencia. Lo trascendente es aquello que no forma parte de lo inmanente, o sea, aquello que es una causa externa de la inmanencia. Dios es trascendencia de la inmanencia. Dios es una trascendencia de la inmanencia. Decir que es hablar de una trascendencia es, por ejemplo, decir, bueno, es que aquí todos los problemas, por ejemplo, estamos hablando de el mal compañero de clase que eres tú, Robinson, y te digo que eres una mala persona. Porque el bien, Robinson, el bien es hacer siempre con reciprocidad, actuar con reciprocidad frente a los demás. Ahí estoy apelando yo a un argumento trascendente. No estoy tratando de resolver, oye, ¿qué le dijiste a él? Pero ¿por qué te enojó lo que te dijiste a José? No, eso sería inmanencia, porque estoy tratando de arreglar el tema desde un punto de vista material, con lo que tengo yo acá. No estoy apelando a un principio trascendente que pretenda resolver la discusión entre ustedes dos. Eres kantiano, pues. No, claro, más o menos, ¿no? O sea, en Kant, por ejemplo, funciona distinto porque Kant no habla de trascendencia, sino de trascendental. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. O sea, Kant va a hablar de experiencia trascendental o sujeto trascendental. Hay para Kant el sujeto trascendental era inmanente, ¿sí? ¿Y su categórico? ¿El sujeto categórico? No, su categórico kantiano. La categoría kantiana, el imperativo categórico era inmanente también. O sea, las propias leyes de él, ¿no? Bueno, no hay en Kant esa dicotomía en trascendente e inmanente. Ahora, hay autores que ya dicen que la categoría trascendental de Kant era trascendente, ¿no? Ya, pero eso ya aguanta todo. Disquisiciones de la filosofía. Aquí lo que nos interesa es la diferencia entre inmanencia y trascendencia. ¿Por qué hago esta acotación? Porque en la semiótica la inmanencia no tiene nada que ver, o sea, tiene que ver con más o menos esta distinción entre lo afuera y lo ingénito, lo de dentro, pero no se compromete con ninguna, ya sabemos, con ninguna descripción ontológica de inmanencia y trascendencia. ¿Para qué le sirve la semiótica la inmanencia y trascendencia? Para decir de que hay dos tipos de análisis. El inmanente, o sea, el que estudia los datos que te da el texto, o sea, que te da la realidad textual, social, o por ejemplo el objeto de estudio que estás analizando. Yo estoy analizando los elementos que están en la mesa. La taza de café, una grabadora, un celular, un libro. Eso es lo que tengo, ¿sí? Me interesa ver el orden de esto. Solamente tengo este orden y estudio este orden. Estudio una fotografía, estudio la fotografía y los elementos que esta fotografía me provee. Eso es inmanente. El estudio de análisis inmanente. Pero esto se distingue del análisis trascendente. Y es lo que dice Sillero Blanco, el pragmático, el acto pragmático de la semiótica. La mirada pragmática es trascendente, dice Sillero, por ejemplo. ¿Por qué? Porque va a estudiar algo que no pertenece al texto, algo que no pertenece a la fotografía. Por ejemplo, el pensamiento psicológico del creador. Por ejemplo, el tono la fuerza con la que hizo este señor la cámara, cómo la tomó. O la discusión que él estaba teniendo mientras tomaba la foto, ¿no? Eso es trascendencia, dice. Eso no pertenece al cálculo. Eso decía la semiótica canónica. De aquí que, y lo va a decir Fontanil, creo que en una pie de página,
En un pie de página va a decir Fontanier justo este famoso texto de Greimas, hors de text, fuera del texto. Acá está la primera la página 21. Ajá. Fuera, hors de text, point de salud, ¿no? Que es fuera del texto no hay salvación, ¿no? Y esto aparece pues en un artículo para las revistas de Sao Paulo, Significação, la enunciación a un posture epistemologique, que te lo pasé ayer, creo, ¿no? Una postura epistemológica. Y aquí dice, fuera del texto no hay salvación. ¿Por qué? Porque no hacemos estudios pragmáticos, ¿no? Hacemos estudios textuales. El texto es inmanente, los datos que me provee el propio texto, basta para hacer un análisis semiótico. Las prácticas no son Eran consideradas como trascendentes. Sí, eran consideradas trascendentes porque invocaban al contexto. Claro. Entonces eso no me interesa, pues. Claro, porque la semiótica tradicional buscaba una universalidad. Sí, también una universalidad, pero también buscaba todo aquello que le provea el texto, ¿no? O sea, no quería que el texto se explique ni por la psicología, y eso es un poco, esa era la distinción de la semiótica con otras prácticas demás, ¿no? En el mundo, o sea, otras prácticas de las ciencias sociales. La sociología sí podría estudiar fuera las prácticas del ser del hombre, que eso era la trascendente. La antropología podía estudiar los ritos del contexto, sí, pero esa trascendente. Nosotros, era la forma de distinción en los 70s, 60s. Nosotros somos particulares porque estudiamos lo inmanente, ¿no? Ya de aquí se explica lo de Barthes, ¿no? La muerte del autor. La muerte del autor significa no nos interesa lo trascendente, no nos interesa quién fue, qué pensó, nos interesa que hay un autor aquí. Y ese autor no es este acá, es otro, ¿no? Y eso se refería con la muerte del autor, ¿no? No es este autor que está en el texto, sino es otro, ¿no? Perdón, el autor del texto es uno distinto al autor referencial, real, si es que lo hubiese. Y de aquí lo de eco, ¿no? Voy a citar a Isidro Blanco porque así lo dice él. Más vale el autor morir para que allanar el camino al texto. Coma, dice Isidro Blanco. Y también para que no lo jodan. Para que no lo jodan. Sí. Ya bueno, entonces la inmanencia es este sentido, ¿no? El sentido de lo textual, lo que tengo en el texto, en el objeto de estudio, y nada más trabajo con eso. De aquí pues que en los 80, la lectura justo que leíamos de Guattari y Deleuze, Guattari y Deleuze digan que en el basurero de la semiótica se encuentra la pragmática. ¿Sí? Una crítica brutal en los 80 hacia la semiótica. En el basurero de la semiótica está la pragmática, está la práctica, ¿no? En el basurero. No te interesa el contexto, no te interesa la práctica social, no te interesa nada de eso. Bueno, también se decían muchas cosas, la semiótica era muy formalista. De hecho, Fontanier al comienzo va a criticar esto y va a decir, bueno, sí, pues lo que pasa en la introducción, ¿no? Lo que pasa es que antes, fíjense en la página 22, en el segundo párrafo, hay una primera visión que ha servido por mucho tiempo para afirmar el análisis semiótico, el límite de la disciplina, dice él. Que se trata de esto, que toda manifestación semiótica debe pasar por el procedimiento de una textualización. O sea, todo tiene que ser inmanente, pero en el sentido que es textualizado. Esa es la visión tradicional, ¿no? Todo es texto. Ese es el resultado, ¿no? Bueno, podemos analizar la práctica, por ejemplo, congelarla en el tiempo y textualizarla, a eso se refiere, y estudiar solo la práctica sin el contexto, sin nada, ¿no? Ah, esta persona está tomando café, ponte. Eso es una práctica, entonces la estudiamos tal cual. No vamos a explicar dónde está, qué está haciendo, cuál es el contexto social, no nos interesa eso. Entonces Fontanier va a decir, bueno, esa es una primera mirada, es un poco antigua de la semiótica tradicional, y lo que yo voy a proponer acá es algo un poco que va a ampliar el concepto de inmanencia. Es algo que yo también, por ejemplo, de mi postura semiótica también yo hago, pero de otro camino que no toma, otro camino, ¿no? Fontanier va a tomar uno un poco más reservado. Pero Fontanier va a decir, ok, ¿cuál es la posibilidad para hablar de una inmanencia un poco más ensanchada que nos permita mayor dinamismo, ligereza? ¿Textualizar lo no verbal? No, ya no textualizar, dice. Ya no hablemos de textos, dice. Hablemos de la... Semiótica objeto. Claro, la semiótica del objeto.
O sea, ya no hablemos de que hay que imponerles a los objetos que estudiamos la palabra texto o textualizarlos para poder estudiarlos. Hay que escuchar, vamos a decirlo en una palabra, hay que escuchar a los propios objetos que estudiamos, a las propias semióticas objetos que estudiamos, para que esa propia semiótica de objeto te dé o te afirme un modelo de estudio, o que te más o menos te diga cuál es el método que vas a usar. Esto es un poco más lo que decía Deleuze y Guattari en su texto, el que leíamos la otra vez, ¿no? Sobre los regímenes de signos, ¿no? Algunos regímenes de signos. Pero decían, claro, la semiótica siempre tiene que escuchar el objeto de estudio para animar su método, no puede imponerlo, ¿no? Ujú. Que era un poco la crítica de algunos semiólogos, ¿te acuerdas? Que contra la semiótica imponen un método trascendental, imponen, bueno, ahora ya no. O sea, Fontanet dice, bueno, hay que escuchar al objeto de estudio, ¿no? Entonces, el principio de inmanencia es esa cosa que va a regular al método de estudio, ¿no? Va a permitir que nosotros escuchemos semióticas objetos y por tanto vamos a escuchar más la experiencia y la práctica. Entonces hay un vuelco en la semiótica de dejar de imponer métodos y textualizar todo a una semiótica que quiere meterse en la experiencia y en la práctica. Y de telón está pues Landowski, ¿no? Landowski es un semiólogo brasileño, francés que radica en Brasil y que su estudio, su objeto de estudio es esto, ¿no? Es la experiencia en acto. Algo que Isidoro le va a refutar, ¿no? Landowski va a decir que vamos a leer ese texto también, ¿ya? Y estoy pensando que nos quedan muchos textos que leer antes de entrar a la semiótica italiana. Ese texto de Landowski que es ¿Sociedad figurada? Pasiones sin nombre. Ah, eso lo ¿Ya? diría. Pasiones sin nombre es un texto de Landowski que es esencial, donde Landowski va a proponer la idea de que la semiótica tendría que analizar la experiencia en acto. O sea, mientras el sujeto está experimentando, puede hacer a la par sincrónicamente semiótica. Eso no es semiótica tensiva. También podría ser semiótica tensiva, pero a diferencia de la semiótica tensiva es hay primero un momento de experiencia del analizante, después de experimentar, propone semióticamente. Pero Landowski propone Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, ¿no? Fontanil va a estar en un poco de desacuerdo también con esto, y lo va a aclarar página después. Va a decir que la experiencia no puede suponer a la par un método semiótico, si quieres, sino posterior, ¿no? Pero bueno, no se quiere. Hay alguna particularidad en Fontanil. Landowski en sus libros lo ataca, ¿ya? Pero Landowski le tienen tal respeto a Landowski que Fontanil no le dedican, o sea, no se mete en ninguna disquisición con él, ninguna discusión con él. Lo respeta. Lo respeta mucho, ¿sí? Porque le va a decir una cosa, pero no se meten en peleas, ¿verdad? Landowski sí, lees a Landowski, le saca el ancho a Silver, a Fontanil, es bien crítico. Sigerio también, Landowski es así, pero Fontanil no. ¿Landowski remete contra Silver? ¿Ah? ¿Contra Silver Sí, remete? le critica. Le critica justamente por eso. Pero bueno. Bueno, entonces lo que va a estudiar es la experiencia, esto de la experiencia y lo que decimos, y la práctica, ¿no? Escuchar un poco más el objeto de estudio, que es básicamente eso, ¿ya? Eso va a decir en la parte introductoria, y él va a hablar de principios de inmanencia, y va a decir, bueno, si nosotros vemos bien las prácticas, vamos a ver que cada práctica, en realidad, no todo se resuelve en la práctica, hay muchas más cosas aparte de la práctica que le dan mucho sentido, y cada una de esas otras, por el momento voy a llamarle cosas, nos lanza a otras inmanencias, a otros planos de inmanencia, le voy a poner después el nombre. ¿Qué es eso? Antes de meternos en qué hay más allá de las prácticas, él va a apuntar en un concepto que sí me parece importante, que es el concepto de nivel de pertinencia, ¿ya? El nivel de pertinencia, donde lo dice. Esto a nuestro plano de inmanencia. Sí, el plano de inmanencia es después. El análisis inmanente va a suponer un nivel de pertinencia, ¿ya? ¿Qué es el nivel de pertinencia? El nivel de pertinencia es que tú tienes que, o sea, para no cometer el error de imponerle al objeto de estudio un método, el nivel de pertinencia ayuda a que el investigador, el analizante, cuando se enfrenta a un objeto nuevo de estudio, tiene que reconocer en cada objeto la mirada desde la cual él va a trabajar el objeto de estudio o su fenómeno de estudio.
Por ejemplo, él no tendría, como hacíamos en el análisis sémico, de hecho es lo que critica Fontanil después al análisis sémico, no tendrías que hacer, por ejemplo, lo que hacíamos antes, que era estudiar el celular, ponte, ¿no? O un texto, por ejemplo, el texto de Borges del Libro de Arena, ¿no? No tendríamos que primero hacer los emas. Segundo, narrativo. Tercero, O sea, ¿no? Porque a veces quizás en ese caso del Libro de Arena de Borges, los emas no sean tan importantes, invento. Lo que dice Fontanil es que cada objeto de estudio te va a gritar, te va a decir qué es lo que más destacaría, qué es lo que más necesita ese objeto de estudio, cuál es la perspectiva de la cual vas a abordar el objeto de estudio. No tienes que hacer escolarmente todo el desglose del análisis, sino hacer que el mismo objeto inmanente, la misma práctica inmanente, te diga cuál es la metodología o el nivel de perspectiva en el cual tú vas a proceder a analizar. Esto para acabar con el tema de cómo interactúa el semiólogo con la práctica, ¿no? No me queda muy claro. Si tú vas a analizar, por ejemplo, la fotografía de, no sé, Charlie Chaplin, ¿ya? ¿Chaplin hacía fotografía? No, la fotografía, o sea, lo estoy pensando en lo de atrás. Ah, ya. Hay una fotografía que sale Charlie Chaplin ahí, imagínate. Yo no tendría que hacer escolarmente todo el análisis semiótico como tal, como recorrido, como paporretero, de decir análisis sémico. Tal vez lo estás haciendo por la escuela, no te sirve, tal vez tú quieres enfocarte solamente en la narrativa y haces eso. Lo que tendría que hacer es ver el objeto y, por ejemplo, ver que el objeto quizás no está siendo importante o no está cobrando sentido por decir algo de contenido. Por ejemplo, esa foto de Charlie Chaplin pegada en la pared que tiene una frase de él, ¿no? En una universidad, sino precisamente eso es lo que estoy diciendo, sino que el sentido no es pensar en cuáles son los emas de ese texto, sino pensar dónde está y por qué tiene una frase y para quién está hecho, ¿no? O sea, quizás ese nivel de pertinencia va a hacer que aparezcan otra metodología más allá del análisis sémico, ponte, más allá del analizar los significados de lo que quiere decir la frase, ¿no? Entonces, el nivel de pertinencia es la perspectiva de la cual tú vas a tomar para ingresar en la interacción con el objeto de estudio. Por eso él dice, cito, en la página 27, todo parece indicar que la limitación del objeto de la disciplina semiótica únicamente al texto de una parte y el principio de inmanencia impuesto al objeto de análisis de otra, o sea, se refiere por ejemplo, la metodología de recorrido generativo, lo imponemos, ¿no? Ese principio de inmanencia impuesto, ¿ves? Todo parece indicar que esto solo hubiera sido confundido por meras razones tácticas, por pura comodidad y por reacción a las prácticas del análisis dominante, en los momentos en que el análisis estructural se esforzaba por distinguirse y por afirmarse como una alternativa metodológica. O sea, Fontanil es comprensivo, entiendo de que ustedes imponían su método, ustedes decían hay que textualizar todo porque necesitaban una forma de distinguirse metodológicamente de otras disciplinas. Es correcto, está bien. Pero si se hace hoy la hipótesis, hoy día ya no podemos imponerle una inmanencia rígida a esto, ¿no? Bogdan creo que tiene el concepto de inmanencia rígida, imponer una inmanencia rígida a esto, sino hablar de que el principio de la inmanencia, cito, no implica necesariamente no debería implicar una limitación del análisis a solo el texto, sino hablar más allá de él, ¿no? Y por eso que Fontanil en la página 26 va a decir, no tenemos que pensar de que el texto hay que darle un contexto al texto, ¿no? No hay que pensar de que el texto, o sea, por ejemplo, la fotografía, hablamos del análisis fotográfico y después hablamos del contexto donde fue hecho. No se trata de eso. No se trata de anexarle un contexto al texto. Se trata de hacer que el texto, o hacer de alguna manera que el objeto de estudio contenga su contexto, ¿no? O sea, darle un contexto. O sea, tiene un contexto. No hay que darle, lo tiene, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer Fontanil es, con eso, ampliar el campo de inmanencia. O sea, toda práctica, todo gesto, toda pragmática contiene un lado textual, si quieren, o un objeto de estudio, una experiencia que contiene su propio contexto. O sea, cada uno es un pliegue o una succión del contexto. Cada uno está expresando un contexto. No tienes que anexarle, está ahí, ¿no? Entonces no hay una oposición entre inmanencia y trascendencia.
Jemslev, sí, de hecho, cierra, Luis Jemslev cierra en los prolegómenos en los prolegómenos a una teoría del lenguaje. En el último capítulo, en la última página, dice: el análisis semiótico, o si quieren, el análisis semiótico no tendría que oponer trascendencia y la inmanencia, sino más bien hablar de la trascendencia en la inmanencia. Ah, sí me acuerdo que dijiste. ¿Sí? Hablar de la inmanencia como un todo. Claro, la inmanencia aboca o agarra o comprende la trascendencia. O sea, visto de otro modo, las prácticas contienen su contexto. Ahora, las prácticas no son los programas narrativos. Y vamos a aclarar eso después. En principio, las escenas prácticas son, o sea, las prácticas pueden ser escenificadas para ser abordada desde un punto de vista narrativo, sí. Pero no es la práctica en su totalidad narrativa, ¿no? Pero sí, Fontanil se dedica muchas páginas a abordar la práctica en sentido narrativo. Esto no quiere decir que Fontanil no vaya a esquematizar, o sea, va a esquematizar, va a utilizar bastantes esquemas o pertinencias que le exijan las cosas que él está analizando, va a inventar un modelo, pero él va a decir que este modelo va a ser muy dinámico, no va a ser rígido. O sea, a comparación de lo que hacíamos en la semiótica tradicional, no le va a imponer, sino va a hacer que el modelo mismo se adecue, o la palabra que utiliza a propósito de Landowski, se ajuste a las semióticas objeto, a las prácticas. Ahora, lo curioso es que este texto se llama Semiótica de las prácticas, pero las prácticas no son o sea, no son la única cosa que él va a analizar algo más allá de las prácticas, ¿sí? Bueno, entonces él va a hacer esto, va a prometer un acercamiento hacia las prácticas, va a prometer principio de inmanencia mucho más ensanchado, mucho más permisivo, menos rígido, y así termina la introducción. Entonces aquí empieza lo bueno. Creo que es la teoría principal de Fontanil. De eso se trata, es el core del libro, el capítulo 1. Y después el capítulo 2 sobre la eficiencia y la optimización de las prácticas es lo más jugoso del libro. Creo que el capítulo 2 es el corazón del libro también. Pero el capítulo 1 es la introducción. El reconocimiento plantea el método y te lo lanza. Y habrá tiempo para discutir el capítulo 2. Sería bueno hacerlo. El capítulo 3 es el corazón, la eficiencia y la optimización de las prácticas. Pero bueno. Entonces voy a tratar de explicar esto y al final voy a hacer una crítica. Ok, capítulo 1. Niveles de pertinencia y planos de inmanencia, dice. Entonces. Y aquí hay que explicar algo. Primer bloque de texto. Léelo, José. Si partimos de la existencia semiótica por tomar una expresión cara a Greimas, en la medida en que se destaca sobre el fondo del horizonte óntico, ese plano existencial, una vez modalizado, virtualizado, actualizado, etc., es segmentado en niveles de análisis, y cada uno de esos niveles convertidos en contenido de significación se articula respectivamente en estructuras elementales, en estructuras actanciales y narrativas, en estructuras modales, temáticas, figurativas, etc. Fin, un punto. Cualquiera que sea el estatuto que se otorgue a esa declinación de niveles de articulación, así como a los recorridos que los reúnen, se trata en todos los casos de los niveles de pertinencia. Para un análisis del plano de contenido, nivel de pertinencia para un análisis de los planos de contenido, y para el análisis no se puede ser continuo de un nivel al otro. Greimas postuló la existencia de conversiones entre niveles, conversiones que, como se sabe, crearon un serio obstáculo para la validación definitiva del recorrido generativo de la significación. Ajá, aquí está rajando de Greimas y su recorrido, generativo. Y está detectando un primer tópico de este recorrido generativo, que es la conversión. ¿De qué niveles? Acuérdense, el nivel semántico o el nivel axiológico, el nivel profundo, fundamental. El segundo nivel es narrativo, que es un nivel ya más sintagmático, de relato, y el último nivel es el discursivo, ¿no? 3 componentes. Y él dice, bueno, estos 3 componentes, el chiste era que la explicación de cómo pasa el nivel fundamental al nivel narrativo, cómo se convierte un sema en un personaje, cómo un personaje adquiere tematización. Esa conversión era el core de la sustentación del método.
Y era problemático, y esto lo va a trabajar en otros textos, ¿ah? O sea, para Fontanil siempre va a ser problemática la explicación que da Greimas de cómo se convierte una cosa en otra. ¿Por qué? Porque la conversión supone que suspende muchos elementos. Greimas para esto sacrifica muchos elementos, incluso contextuales, sociales, intensivos, que no da cuenta y que simplemente por el hecho de conversión, para asegurar el método, la metodología, el rigor metodológico, lo hace. Entonces, él va a decir, en cambio, ¿no? O sea, lo que vamos a nosotros hablar, considerando todo esto que pasaba a nivel de contenido, o sea, lo que hizo Greimas era contenido, ¿no? O sea, significación articulada, plano de contenido. Lo que vamos a hacer nosotros no es lo de Greimas en el plano de contenido. Uno, que nosotros vamos a estudiar el plano de la expresión. O sea, no nos interesa estudiar la significación solamente como pura, ¿no? Sino vamos a estudiar el plano de la expresión. Las prácticas son un plano de la expresión. Y vamos a tratar de hacer una especie de recorrido generativo del plano de la expresión, pero explicando ahora sí y subsanando lo que no hizo Greimas, que era explicar cómo pasa una cosa a otra, cómo se convierte un nivel en otro. Tenemos que explicar eso, porque Greimas no lo hizo. Entonces solamente chantó los niveles y ya está, se acabó. Pero nosotros sí, ¿no? Dice, eso es, digamos, lo que yo quisiera explicar, dice Fontanil. Y ahora, aquí él va a decir algo. O sea, la mejor manera para explicar esto, o sea, la mejor manera para hablar de las conversiones de un nivel en otro, es hablar acerca de la producción de sentido en la experiencia, ¿no? La experiencia va a hacer posible esta vinculación, esta bisagra entre un nivel y otro, la conversión, ¿sí? Eso es lo que me interesa, la experiencia, la práctica, la experiencia. Ahora, paréntesis. Aquí hay algo importantísimo también para la semiótica contemporánea. Para la semiótica tradicional, o sea, bastaba con que tú, o sea, el sentido, la significación, estaba en el texto, ¿no? No había experiencia. Estaba en el texto, tú estudiabas el texto, te aproximabas al texto, y en el texto veías los objetos y los analizabas, el sentido estaba ahí, en el texto, el sentido es el texto. Pero en la semiótica contemporánea, aquí llamamos semiótica contemporánea, tiene otro nombre, semiótica fenomenológica. ¿Por qué tiene ese nombre? Porque en los 80, 90, la principal referencia para la semiótica contemporánea, fenomenológica o tensiva, es un libro que se llama Fenomenología de la Percepción, de Merleau-Ponty. Merleau-Ponty murió en los 70, 60, pero fue un filósofo súper importante de la fenomenología francesa, tipo Husserl, que era judío alemán, pero en Francia. Y tiene textos fundadores de la fenomenología francesa. La fenomenología de la percepción es un texto que, si tú lo lees, vas a leer la epistemología de la base semiótica contemporánea. ¿Por qué? Porque el primero pata que habla acerca del cuerpo, por ejemplo, es Merleau-Ponty. Va a decir, hay un cuerpo sintiente que se instala en un campo de presencias. ¿Qué es el campo de presencias? Es un campo que permite que los objetos ingresen con mayor, y le va a agregar Silverberg y Fontanil, con mayor o menor intensidad, porque Merleau-Ponty no habla de eso. Merleau-Ponty va a hablar de una carne del cuerpo. Merleau-Ponty va a hablar del cuerpo propio. Todo eso es Merleau-Ponty. Fenomenología de la percepción, ¿sí? Y en ese texto, que es fenomenología, la fenomenología que es el estudio de los fenómenos y la interacción que tiene la conciencia con los fenómenos, va a ser referencia fundamental de la semiótica. Por eso se le llama a la semiótica contemporánea semiótica fenomenológica. ¿Cómo es el sentido? El sentido ya no está en el texto. El sentido se produce en la interacción del cuerpo propio, del cuerpo de uno, con una presencia. ¿Sí? Que puede ser un signo, que puede ser un texto, que puede ser una práctica, que puede ser una experiencia, que puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Otro cuerpo. Las presencias son fenómenos que se aproximan con mayor o menor intensidad a tu campo de presencias. Tú las sientes con mayor o menor intensidad. Esto, por ejemplo, esta botella que ni siquiera le hemos hecho caso,
tiene menor intensidad en mi campo de presencias. Por eso la registro todo poco, tiene poca captación, poca mira, pero el libro que estoy sosteniendo en mis manos, si tiene mucha intensidad, es una presencia con la cual estoy interactuando con mucha intensidad y deseo, ¿no? Entonces le doy sentido al libro y le doy un sentido pues de anodino, ¿no? La enunciación ahí, ¿cómo entra? La enunciación es la producción del lenguaje sobre esta interacción intensiva, ¿no? El campo de presencia o sea, tú vas a sentir las cosas primero y después vas a percibirlas y producir lenguaje, ¿no? Ahora, yo estoy diciendo primero, segundo, tercero, pero no es ordinal, eso es simultáneo. Puedes producir lenguaje mientras sientes, ¿no? Claro. O puedes destruir el lenguaje mientras tienes un tipo de interacción en el campo de presencias, ¿sí? Ahora, acá hay otro subparéntesis. Yo tengo una teoría puntual con respecto al campo de presencias, que aquí en la semiótica no se dice mucho de dónde nace el campo de presencias. No se sabe de dónde. Todo el mundo lo da por sentado, porque Merleau-Ponty lo daba por sentado. Nacemos en el mundo inyectado con un campo de presencias. Lo que yo voy a decir es que el campo de presencias se hace, ¿ya? Es lo que yo digo, por ejemplo. Se hace. Porque el campo de presencia se hace cuando la intensidad es baja. Eso voy a decir yo. Y que el campo de presencia se destruye cuando la intensidad es súper alta. Ya no sientes presencias cuando hay mucha intensidad. El campo de presencia no es algo dado. Eso no se ha visto metodológicamente en la semiótica. Bueno, ya, X. Ahí empieza el sentido para la semiótica contemporánea. ¿Se entendió? Estamos revisando los conceptos fundamentales de la semiótica. Inmanencia, campo de presencias. Por eso que aquí voy a explicar eso. Yo lo que voy a hacer, dice, es seguir el concepto de campo de presencias, experiencia, y ver cómo las prácticas interaccionan con nosotros. Por eso que después él no se cansa de hacer mapas semióticos, ¿no? Perdón, planos tensivos, ¿no? Después vamos a ver que él va a utilizar planos tensivos más allá de hablar de narrativas. Aquí, ¿no? Esquemas tensivos. Ajá. ¿Por qué? Porque todas estas interacciones con las prácticas suponen interacciones de grados de intensidad con las presencias, ¿no? Claro. Hasta aquí. Ya, chévere. Eso es lo que pretende Fontanillo. Ahora, él va a decir, bueno, para mejor guía, hay un cuadro en la página 47, donde Fontanillo va a presentar toda la metodología. ¿Sí? Ahí va a presentar la metodología y ahí va a decir qué es lo que él quiere hacer. El punto número 1 se llama de los signos a los textos enunciados. Él va a decir, bueno, antes de hablar de las prácticas hay que hablar de los componentes iniciales de las prácticas, dónde empieza todo. Si te acuerdas que en el recorrido, en el tema del plano de contenido de Greimas, la unidad mínima era... ¿me preguntas? A ustedes dos. ¿Cuál es SEMA. el SEMA, ¿no? El SEMA es la unidad mínima del significado del plano de contenido. Bueno, la unidad mínima del plano de expresión es el signo. Claro. Pero aguanta, le dice el signo o figura, ¿ya? Ahora, aquí me atrevería a decir que Fontanille Ahora, Fontanille tiene una asco a los signos para esto, ¿no? Déjame decirlo. O sea, continuamente Fontanille está diciendo que ya el interés de la semiótica tiene disculpe, pero aquí tiene una frase muy fea contra Peirce, que la considero, pues, no sé, pues bastarda, ¿no? Una frase horrible, ¿no? Frente a Peirce, que es la siguiente de acá, que nunca encuentro nada. Está. ¿Dónde estará la frase contra Peirce? ¿En ese mismo capítulo está? Sí. ¿Qué página? ¿49 no es? No. No es ¿Es 49. que es poco ortodoxo? Bueno, lo que le va a decir a Peirce es que... Ya por ahí aparecerá. Sí, por ahí creo que puede aparecer, ya fue. Lo que le va a decir a Peirce es que... Yo nunca encuentro las cosas. Va a decir que horrible, dice Fontanille, era el tema de la taxonomía de los signos, ¿no? O sea, que no llegaba a nada. O sea, aquí está. Dice, lo cito, disculpa. El análisis de los signos y las figuras, sobre todo en su versión persiana, parecía condenado a una taxonomía proliferante y estéril.
Qué despiadado, qué canalla. Sigue. Mientras que el análisis de los textos y de los discursos ofrecía una posibilidad de orientarse hacia las estructuras sintácticas de los procesos significantes sin obsesión clasificatoria. O sea, le dice taxonomía proliferante y estéril. O sea, aquí creo que Fontanil se le pasa de miope porque, bueno, con Peirce, uno de los mejores textos sobre el cine se han escrito, ¿no? Que es el texto de Deleuze, Imagen Tiempo, donde Deleuze utiliza la taxonomía de Peirce para hablar del cine. Es un texto formidable. Pero aquí se pasa de miope Peirce. Peirce tiene una animadversión con respecto al signo, odia el signo. Por eso no lo teoriza mucho. Fontanil. No lo teoriza mucho. Pero algo que sí va a decir, y algo que va a citar, de hecho, va a ser la idea de signo-figura. Él va a hablar de signo-figura. Él va a decir que toda la composición, al menos si tú miras desde abajo las prácticas, vas a encontrar el signo-figura. El signo-figura son elementos, signos, hay que definirlos así como elementos perceptivos, ¿no? Fenómenos perceptivos, pequeños, breves, que pueden ser palabras, letras, colores, ¿no? Formas, qué sé yo, cualquier principio o fenómeno que pueda significar algo, ¿no? Mínimo, el signo, que están inscritas en las prácticas, que están inscritas en la sociedad. Pero él va a decir otro nombre, figura. Y la figura es un término que él saca de Jacques Lyotard. Lyotard escribe un texto, Discurso y Figura, en el 70, 78, en donde él describe el concepto de figura. Y le gusta eso a Fontanil porque la figura, para Lyotard, tiene un concepto, tiene una concepción más sustancial, más material. Entonces, ¿por qué? Porque Lyotard va a hablar de la figura como una especie de signo vinculado al deseo, a lo plástico, a la fuerza, a la intensidad. Un buen texto de Lyotard ese, hay que leerlo. Y va a hablar acerca de los signos en ese sentido, de signo-figura, ¿no? Los signos o las figuras. Esa doble acepción, ya, del signo y la figura. Entonces, él no quiere clasificar los signos, simplemente quiere hablar acerca de operaciones que producen los signos. Por ejemplo, nosotros podemos ver ahorita, no sé, imagínense que hay en los salones, como en los salones hay estos signos, en los salones de prohibido usar el celular. Es un signo, ¿sí? Los signos tienen doble faz, o sea, tienen doble operación, tienen doble dimensión, o pueden ser abordados de diferentes dos modos, ¿no? Y él va a recurrir a bastantes conceptos semióticos acá. Los signos son importantes no por lo que ellos mismos contienen, sino por sus operaciones. ¿Qué operaciones? Sustitución y conmutación. Acuérdense de eso siempre. Sustitución y conmutación. ¿Qué es la sustitución? ¿Qué es la conmutación? Mira, cuando yo tengo, por ejemplo, un signo en el plano de la expresión, ¿sí? Que me está connotando un significado. Por ejemplo, el prohibido celular me connota un significado, que es prohibido usar celular en el salón. Ponte, ¿ya? La sustitución es cuando tú, en lugar de, por ejemplo, la UPC, que es esta universidad, utiliza un tipo específico de iconización de esa señalización, ¿no? Utiliza imágenes sintetizadas, vectores, en negro, qué sé yo. Imagínense que estamos en otra universidad y cambiamos el signo negro al estilo del UPC y ponemos uno rojo, ¿no? ¿Sí? Con más de multicolor. O rojo, ¿eh? Ya no negro, sino rojo. La sustitución es cambiar elementos del plano del contenido, del plano de la expresión, sin alterar el plano del contenido. Esa es la sustitución, ¿sí? Pero la conmutación es cambiar algo en el plano de la expresión cambiando el plano del contenido. Con este mismo ejemplo, ¿cómo sería? Sustitución es ponerle un color rojo, pero sigue siendo prohibido hablar en el salón. Cambiar Conmutación. la figura. O sea, usar otro icono. O sea, técnicamente cambiar todo con todo. No necesariamente podríamos incluso Una imagen ponerle de el celular, prohibido celular, pero en lugar de ser un icono monocromático, como por ejemplo rojo o negro, multicolor. Entonces la gente cuando ve... ¿Ah? Eso sería sustitución. Eso podría ser conmutación en la medida en que tú entras al salón y digas multicolor gay, ¿no? O sea, Ya. podrías tratar de relacionarlo, LGTBI. O sea, no sé, estoy hablando como un posible, ¿no? Como, ya, por Entonces, ejemplo, y tú podrías decir, no, es que lo que pasa es que el signo aquí ya no está diciendo que prohibido, solamente no me está diciendo únicamente prohibido hablar en el salón, me está diciendo
Prohibieron hablar en el salón de alguna manera gay, no sé, está alterando el plano del Se me contenido. ocurre, por ejemplo, al año pasado, no me acuerdo si fue el año pasado o el año antepasado, fue antes Sí. de las elecciones del alcalde de Lima, que el alcalde de San Isidro, este cejón, que siempre me olvido su nombre, Valverde. Valverde, cambió algunos pasos de cebra, que es el típico blanco sobre el asfalto, a unos más coloridos, hay unos de colores. Y la gente, especialmente vecinos que no sé por qué tenían que quejarse, que se van a quejar diciendo que no podía cambiar a su gusto estos pasos de cebra, Claro. porque tenían una representación dentro de la ley o algo así. Claro, eso sería conmutación. Pero esa conmutación, o sea, yo creo que dentro de la lógica del alcalde era una sustitución, pero Sí. dentro de los vecinos que se quejan o aquellos que se quejan, porque Sí. todo el mundo se queja, es una conmutación. Y lo que va a decir Fontanil es que hay un conflicto entre las prácticas. ¿Sí? Y eso viene después. Pero hay conflicto entre las prácticas y sus estrategias y sus escenas prácticas y lo que sea. Pero ahí lo que tú estás diciendo... Antonimia. ¿Cómo se llama este concepto de Kant de los dos razonamientos que chocan? Sí, Anto algo era, se me fue. Bueno, decías. que Era- nada, que ahí sí es un caso perfecto de cómo cambias algo y alteras el plano del contenido, ¿no? Entonces cito, la sustitución designa la operación que recae sobre los formantes de la expresión, y la segunda, la conmutación, designa la conjugación de la operación sobre la expresión con sus efectos sobre el plano del contenido, ¿no? Pero si cambias el plano, el contenido es otra figura. Sí, Ah, no, o sea, se mantiene el plano la expresión, pero el contenido es distinto. sí. O sea, cambias el plano de la expresión y cambias el plano, o sea, aparentemente cambias el plano de la expresión, Ah, ok. pero no estás Ejemplo, poniendo algo la- distinto, la ¿no? línea de cero. Claro, ese ejemplo, ¿no? Ujú. Sí, eso. Y eso es lo que le interesa a Fontanil, ¿no? O sea, cómo los signos pueden, no necesariamente, no le interesa clasificar los signos, le interesa ver cómo juegan, ¿entiendes? Cómo provocan cambios de significación en la práctica o cambios de significación en los fenómenos sociales, en la cultura, qué sé yo. O sea, pueden cambiar algo. Bueno, ahora, Fontanil aquí suspende mucho el concepto figura, ¿no? Porque la figura es algo muy material, es un signo. Lyotard lo relacionaba con el acontecimiento, ojo, ¿ah? O sea, Lyotard hablaba de figura acontecimiento y hablaba de algunas estéticas que saboteaban todo. Justo estoy leyendo un librito de Derrida cuando habla de la verdad en la pintura. También, lo mismo, Derrida va a hablar acerca de signos artísticos que van a destruir estéticas, ¿no? Y eso es más próximo, lo colosal, dice, ¿no? Eso va a ser más próximo a la figura, ¿no? A la figura de Lyotard, ¿no? Son signos materiales. Pero esa es la figura. Pero hay signos que son... Y eso de figura y signo está en Jeffles, ¿ah? Y esto de signos, lo que va a decir Fontanil, es que el signo, más bien, lo que le interesa a él no es tanto la materialidad así pura, el acontecimiento del signo, sino lo que le interesa es la sustitución, los juegos del signo, la sustitución y conmutación del signo. Otra cosa que le interesa, aparte a Fontanil, es cómo este signo va a propiciarnos cada vez más una unión de signos que postulen o que formulen un texto enunciado. La unión de signos nos va a provocar un texto enunciado, ¿sí? Y él va a decir algo interesante. Va a decir que cuando nosotros vamos a ver que signos empiezan a reiterarse, que empiezan a direccionarse, por ejemplo, yo estoy viendo acá en esta vaso de café varios signos reiterados, ¿no? Vemos una logotipo, lingüísticamente dice café, pero también vemos en la tacita que tiene forma de café, pero no lingüística, sino icónico, ¿no? O vemos el humito, que reitera el café, y el tiempo. Tiempo, rapidez, café, ¿no? Humito, caliente. O sea, hay una reiteración en los signos que te está conduciendo a un texto. O sea, los signos están reiterando un contenido que nos está induciendo a una lectura. Eso es la isotopía. ¿Se acuerdan? Es un sema. Claro, en el plano del contenido eran semas reiterados, ¿no? Tú leías, por ejemplo, en el sema
En un discurso podías leer, por ejemplo, el tema masculinidad en un discurso pro vida que se repite a cada rato. Entonces podría decir, el discurso está orientando, ¿no? El significado, el sentido orientado, direccionado hacia una lectura machista, pues. Pero acá está hablando de reiteración morfológica de los signos. O sea, parece que los signos están repitiendo, si bien algo el contenido, también algo la expresión, marrón, o formas orgánicas, ¿no? Está repitiendo, reiterando una isotopía del plano de la expresión. Y por eso que él pone eso en la página 32, ¿no? Y aquí resume todo. En primer caso, lo que nos interesa de los signos, las mutaciones que afectan a los formantes y a los rasgos de la expresión implican mutaciones sémicas en el plano del contenido. Mientras que en el segundo caso, o sea, las isotopías, las mutaciones de la expresión textual implican mutaciones de isotopías del contenido. O sea, cómo propicia la reiteración de los signos un texto, una lectura, una textualidad. ¿Sí? La idea de Fontanil es, por ejemplo, que esta reiteración en el plano de la expresión, por ejemplo, que todo sea marrón en el logotipo del café, en el vasito este que tengo de café, todo es marrón, todos son letras orgánicas, nos está reiterando algo. Y Fontanil lo va a relacionar al estilo. ¿Se acuerdan de Barthes, no? Hay un estilo, ¿no? Formas orgánicas, hay un uso específico de utilizar los signos, sí, el estilo. Y él lo va a relacionar Fontanil con esto de Barthes del estilo. Pero en suma lo que va a decir es que el signo no solamente se puede leer morfológicamente en su sentido plástico, analizar los colores, sino analizar cómo estos colores en su reiteración nos van induciendo a una lectura, a una textualidad. Por ejemplo, un texto aquí, un enunciado textual o un texto enunciado, como lo llama él, vendría a ser ya una lectura que podemos tener de esto, ¿no? Una rapidez, una idea de rapidez, una idea en el plano del contenido, ¿no? Una idea de rapidez, una idea de que el café se tiene que tomar rápido, porque aquí justo salen relojes de color marrón. Rápido, café, y tiene lumito grande, efectivo, rapidez, o sea, nos induce a una lectura el texto. Es como, por ejemplo, cuando vemos los textos en un logotipo de un empaque de agua. Vemos que hay signos, por ejemplo, la forma orgánica de la tipografía, del simbolito del empaque, o por ejemplo las letras, que son signos, pero que unidos forman un texto enunciado. Él lo llama, creo, actitud también, ¿no? Estilo y actitud. Estilo y actitud, sí, ¿no? O sea, la forma en cómo está propuesto el signo, ¿no? Los signos componen lecturas, textos, enunciados, ¿sí? Así como los signos pictográficos o las letras, al unirse componen un texto. Pon un ejemplo ahí de una pastilla de arcilla, ¿no? Después de la tablilla. Después es. La tablilla, dice, Sí, las tabletas de arcilla. Las tabletas son tablas, ¿no? Tabletas, la pastilla. Aquí, por ejemplo, es en el vasito, el logotipo que está en el vasito es ahí se ven los signos, ¿no? Se ven los signos, el marrón, la tipografía, el logotipo, lo que sea. Pero los signos propician un texto, una lectura, un texto enunciado. ¿Ahí cerrado? ¿Cómo confrontas una lectura de signos frente a otra lógica? Por ejemplo, me pongo en plan psicología y color. Te digo ahí, ¿no? Yo veo verde, naturaleza, café. Pero ahí estás confrontando dos prácticas. Claro. Pero ya está yendo en los capítulos de adelante, ¿no? Cómo se confrontan, eso viene después. Ahorita el pata está explicando primero cómo nace el chongo, ¿no? Después va a decir, mira la confrontación del signo, estas cosas. Esto quiero llegar después, pero todavía nos falta. Es un texto grande, es bien complejo. Bueno, ya, entonces tenemos signos. Propician un texto enunciado. Ahora, aquí viene lo bueno, porque Fontanil va a decir, ok, este texto enunciado necesita de un soporte para grabarse, para inscribirse, ¿sí? El texto enunciado necesita un soporte para ser legible, ¿ya? Generalmente un soporte en 2D, 3D, ¿no? Y de ahí es que hablamos de objeto, ¿sí? El objeto, y después va a decir, es una suerte de interfaz, ¿sí? La interfaz es aquello que permite, y ahí todo su rollo, porque lo voy a decir en este mismo capítulo, pero más adelante, la interfaz va a permitir
ser la bisagra de cómo pasa el signo al objeto, ¿sí? Al enunciado, ¿no? Y cómo articula el enunciado con una práctica, el objeto. El objeto es esa bisagra que permite, la herramienta, el objeto, la máquina, permite ser la interfaz generalizada que anuda signos con prácticas, textos enunciados, con estrategias, ¿no? El objeto. Fontanil va a decir que ya que hemos entendido qué son los signos y cómo esos signos propician un texto, un enunciado, ¿sí? Por ejemplo, los signos los signos del salón, no fumes, no tomas bebidas, no hables en clase. Son prohibiciones. Son prohibiciones, ese es el texto. Ese es el texto enunciado, una prohibición, ¿sí? Es la prohibición. Pero está inscrito en un objeto. ¿Cuál sería el objeto? La pared. La pared, ¿no? O el cartelito. Ahora, el objeto es importante porque el objeto va a tener dos fases, dos caras, dos rostros, ¿ya? Una que mire al texto enunciado y otra que mire a un siguiente nivel que sería las escenas prácticas o la práctica en suma. Cuando analizamos el objeto mirando al texto enunciado, mirando los signos, analizamos su morfología, dice. No sería, dice acá, soporte formal de inscripción, morfología Sí. mirando a las escenas prácticas. Mirando acá. Ah, pero tú dijiste morfología. No, o sea, el soporte de inscripción, perdón, ¿no? Ya. El soporte de inscripción tendría que mirar hacia los textos enunciados. O sea, es morfología también, pero no es una morfología práctica, es una morfología material del puro texto, del puro soporte. Entonces ahí analizaríamos la rugosidad, la textura, ¿no? La fuerza o la disposición a quebrarse del soporte, ¿no? Como soporte de inscripción, si dura o no dura. Ese trabajo, por ejemplo, del soporte o como fenómeno, el objeto como fenómeno de inscripción material, lo trabaja muy bien en Soma y Sema, ¿no? Él va a decir que hay objetos que pueden mostrarnos el paso del tiempo, ¿no? Oxidados, porque su soporte nos permite ver ser una inscripción del tiempo, una huella del tiempo que ha pasado, ¿no? Y eso ya nos lanza los signos temporales, ¿no? Un texto enunciado, si quieres, ¿no? Que te diga el paso del tiempo, lo que sea. Entonces, la faz, la cara que mira hacia los objetos, es una cara muy más material, ¿no? Más sustancial que formal. Más habla de las materias, de las estéticas, del soporte. Y aquí voy a hablar de las tabletas de arcilla, ¿no? La tablilla de arcilla, ¿no? Que era un elemento, un soporte, un objeto, una tabla, que servía para la comunicación, ¿no? Era una tabla en donde, decía Fontanil, la tabla podía ser, claro, la tabla tenía, para ejemplificar esa doble faz del objeto, la tabla podía ser una huella de inscripción de palabras, de signos, de textos enunciados, y de signos como por ejemplo el sello que le ponía la persona que registraba la tablilla, ¿no? El sello, el anillo, ¿no? Es la tabla, es el objeto, la interfaz que implica la inscripción del signo o de huellas enunciativas o de texto. Esa es la cara que mira hacia el signo y hacia el texto enunciado. Pero hay otra cara de ese objeto que mira hacia lo formal, hacia las prácticas. Y Fontanel dice, claro, dice, esta arcilla, ¿no? Permitía una lectura que la lanzaba hacia una interpretación ya de que para quién va a estar dirigida, cuál era la escena en donde estaba inscrita esta tablilla, si esta tablilla iba a ser aceptada o no en un contrato o si formaba parte de una verificación. Su envoltura. ¿Ah? Su envoltura. Su envoltura, que decía esto está destinado para el señor X, ya nos propiciaba pensar ya no solamente en el aparato de inscripción, la pura plasticidad del objeto, sino la pertenencia social, un nivel más arriba. ¿Entiendes? ¿Para quién está hecho? Más prácticas, ¿no? O sea, como las cartas. Como las cartas. ¿Cuál es el contexto? ¿Para quién es el destinador? ¿No? O sea, ya no, y hay una cara que en el objeto que nos lanza hacia el signo y al texto, o sea, analizar el cuerpo del objeto, la corporalidad, ¿no? El paso de la huella del tiempo, la morfología en sentido plástico.
Y hay otra cara que nos lanza hacia la práctica. Bueno, esto es una botella de agua. ¿Cuál es la práctica acá si no la del consumo? ¿No? Hay una práctica de consumo. Fíjense que hay dos fases, ¿no? Una, analizar la morfología, que es más sustancial, y otro que es más la forma, sustancia y forma. Entonces, fíjense cómo Fontanille va a construir lo que no construyó Greimas, bisagras, ¿no? Las bisagras, por ejemplo, lo que les decía de la interfaz. Y la interfaz para Fontanille es el objeto. Se acabó, ¿no? La interfaz es el objeto. Ya. Aquí va a ser bien interesante. Aquí va a decir algo bien interesante Fontanille. ¿Dónde está? Bueno. Ya, por ejemplo, Fontanille va a hablar acerca de cómo la práctica, el objeto va a condicionar prácticas. Por ejemplo, si estudiamos el objeto arcilla, no solamente podemos analizar su morfología plástica o su plasticidad, sino la práctica que podría suponerse de este objeto, que sería la práctica comercial, la práctica de la escritura, la práctica de los objetos, la práctica de la manipulación, ¿no? O sea, la práctica que supone el objeto. Y ya esta cara más formal del objeto nos conduciría a un siguiente movimiento, que serían las escenas prácticas, ¿ya? A la práctica, es esa fase 2, dice él, que ya intuiría del objeto se intuiría que hay un rol actancial. Por ejemplo, en la botella de agua hay un rol actancial consumidor, que supone la práctica, ¿no? Aquí algo que quería decir, claro, y aquí siempre está metido un rol actancial en medio de la práctica. Sí, al menos porque la idea es narrativizarlo, ¿no? Claro, obviamente lo está narrativizando. Aquí va a hablar de la enunciación, ¿ya? Antes de pasar a la práctica, va a decir que el objeto, en esta segunda fase, la fase que da para la práctica, va a hablar que está metida la enunciación, ¿no? Y la enunciación es todo un conceptazo, pero simplemente para... Ok, lo que Fontanille está agarrando de la teoría tradicional, ¿se dan cuenta? Uh-huh. Pero aquí lo que está haciendo es decir que la enunciación, solamente dos conceptos, el concepto de enunciación enunciada y enunciación presupuesta. La enunciación enunciada es la enunciación que está realizada en acto. La botella tiene color tal y tiene una palabra tal y dice San Luis en su logotipo y dice sin gas. Esa es la enunciación enunciada. La enunciación presupuesta es que hay alguien que ha hecho este logotipo, se presupone que hay un enunciador, se presupone que hay una marca que te quiere decir algo, ¿no? Poniendo transparente el logotipo, poniendo la tapita verde, hay una marca que tiene una intención comunicativa. No es el cerebro, es la intención comunicativa. Esa es la enunciación presupuesta. Y cuando tú mires o quieras irte hacia las prácticas, tienes que ver la enunciación presupuesta. O sea, tienes que ver que no solamente esto es un texto o un enunciado o de signos, un objeto que contiene signos, sino que es un objeto que te lanza hacia alguien que te está comunicando algo para otra persona, que quiere convertir un consumidor a esa persona una marca, ¿no? Esa es la enunciación presupuesta, es un nivel enunciativo. Bueno, con eso ya nos lanzamos a las escenas prácticas. Esto de la enunciación está en las prácticas. En la segunda fase, ¿no? La segunda fase. Del objeto. Del objeto, antes de la práctica. Ahora sí nos metemos a la práctica, ¿ya? Y la práctica va a hablar de claro, la práctica va a suponer... Bueno, Fontanille tiene dos ejemplos de cómo se puede articular una práctica, ¿no? Y aquí fíjense que no va a ser conversiones locas, ¿no? Cómo se convierte un sema en un personaje. Greimas nunca dijo nada. Pero Fontanille va a decir cómo se convierte un objeto en práctica. Una práctica puede convertirse en la medida en que supondría una integración de soportes materiales, una integración de objetos, una integración de interfaces. Por ejemplo, una práctica, mejor dicho, podría concretarse o podría ser o hacerse en la medida en que tú colocas no solamente el objeto botella de agua, sino góndola, tienda, ¿no? Una suma de objetos supondrían una práctica. O sea, de la misma manera en como los signos se acumulan para volverse textos enunciativos, sí. Los objetos se acumulan para volverse una práctica. Sí, es como los glóbulos, ¿no? Es como bien espinosista, ¿no? En ese sentido.
La acumulación de cosas crea sentido, ¿no? Aquí también es una de las posibilidades. Otra de las posibilidades es que ya no sea agencias de objetos la que componen una práctica, sino agencias de prácticas la que componen la práctica. O sea, finalmente la práctica se compone de otras prácticas, ¿no? Pero ¿cómo llegas a esa práctica? Por objetos. Pero como en O la sea, señalética... si me dice que una opción es que los objetos sean acumulados para generar una práctica, una escena práctica, y la otra opción es que las escenas prácticas se componen de otras escenas prácticas, Sí. ahí falta el componente de objeto de escena práctica. No, porque Fontanini está diciendo, por ejemplo, la botella con la tienda. Vende botellas en la góndola y genera una práctica. Claro. ¿Qué práctica? La del vendedor. Ahí pone el ejemplo Pero de también, Bloch, ¿no? claro, pone el ejemplo de Bloch. Es la señalética del metro, ¿no? La señal de metro. Tú estás entrando al metro porque vas a hacer una práctica, ¿no? Sí, Y te vas a guiar de los objetos que son la señalética. exacto. Y también se crean prácticas por la acumulación de prácticas. Por ejemplo, la acumulación de un lugar donde todo el mundo venda agua va a generar posiblemente otra práctica que sería el hurto, el robo. ¿Entiendes? Entonces, así se explica la experiencia, cómo las interacciones entre varias prácticas complementarias o concurrentes, ¿no? O sea, cómo las prácticas pueden activarse por la situación coyuntura, ¿no? Se reúne un conjunto de prácticas y de circunstancias pertinentes. Esa sería la segunda posibilidad no solamente agenciar objetos, sino agenciar prácticas. Ya, aquí Fontanil va a decir, ya que se entendió más o menos qué es una práctica, más o menos, porque hay todo un libro que explica más ahí la práctica, hay que separarla, hay que hablar de la práctica con un nombre que nos conviene a nosotros estudiarla, no es el acto, o sea, no vas a estudiar el acto de la práctica, como Landowski, ¿no? Estudiar ahí mismo la práctica o sea, estoy viviendo la práctica de comprar y lo estoy analizando a la vez, sino vamos a tratar de estudiar las prácticas como escenas predicativas, predicados, escenas. ¿Por qué le conviene a Fontanil trabajar el tema de escenas? Porque las escenas predisponen a un análisis narrativo. O sea, las escenas ajustan y propician a que el semiólogo aplique su bendita metodología narrativa y pueda estudiar, ¿no? O Al sea, final vuelve. claro, podría, pero lo hace por acomodación, ¿no? O sea, bueno, Es pertinente, claro. es pertinente, ¿no? O sea, puede ser pertinente que la práctica supone un relato, O ¿no? sea, lo que está haciendo Fontanil aquí es agarrar la narratividad estructural, simplemente agregarle cosas a los costados. Algo así. Porque va a repetir muchas cosas y es justamente ahí después vamos a ver que hay una crítica de eso. Todos los caminos nos llevan a la gramática estructural. No tanto a la gramática, pero sí a la narrativa. A la narrativa, perdón, la narrativa estructural. Claro, porque la gramática es más formal y él quiere liberarse de eso. No me equivoqué, O sea, pero me refiero que todo el análisis al final que quiere desprender no termina llevándolo a lo mismo. a la narrativa, que sería lo mismo entre comillas, ¿no? Pero es lo mismo presentado de una forma distinta porque ahora es tratar de ver cómo las prácticas están suponiendo personajes, cuerpos, actores, cuerpo actante, ¿no? Entonces es como que una idea de tratar de innovar un poco y ya no hablar de sujeto, por ejemplo, sino de cuerpos. Claro. Ya no es el sujeto, porque antes la narrativa, ¿se acuerdan que era sujeto uno, disjunto del objeto? Eso es gramática formal, pero Fontanil va a decir, no, este sujeto es un cuerpo, y es un cuerpo actante. Te cambió la escena vaina. O sea, hay algo que él quiere intentar cambiar en la postura metodológica semiótica con respecto a la narrativa. No es una gramática, es una narrativa vivencial, si quieres, ¿no? Una narrativa. Esto de alguna manera es o sea, se le puede criticar toda la narrativa, pero de alguna manera la narrativa ha sido esa metodología que ha hecho a la semiótica única. No hay otra disciplina de las ciencias humanas que estudie los fenómenos desde un punto de vista narrativo. No hay. La literatura. No es una ciencia humana, de alguna manera, no es una ciencia humana, no es una ciencia social, ¿no? La literatura no es un sentido, no lo es tanto, ¿no? Además está muy ligada a la semiótica también. Y además, así dice, ¿no? Semiótica sí, la semiótica sí estudia... Fontanil tiene su libro de semiótica y literatura. Claro, pero aplica semiótica al análisis literario, no hace literatura. Bueno. Hay un debate de Arguedas de eso, ¿no?
Lo que iba a decir era que la semiótica se ha particularizado por este uso narrativo. Entonces, quitárselo sería como que... O sea, hay algo en narrativo que al menos hay que reconocerle a Fontanil que está tratando de hacer algo distinto con lo que era antes la narrativa sujeto disjunto del objeto, ¿no? Bueno, está tratando de hablar de la experiencia, de cuerpo actante, carne, sidem, sipse, mi. Ya. Por eso va a hablar de escenas, ¿no? Perdón, de escenas, de escenas. Ya, de escenas, de escenas, no, felizmente. Entonces, por eso va a hablar de escenas predicativas, ¿no? Va a hablar de núcleos predicativos, va a hablar de roles actanciales. Por ejemplo, hay un sujeto que va a estar cumpliendo un rol actancial, un cuerpo que va a estar cumpliendo un rol actancial, que es el consumidor, cuerpo consumidor. Cuerpo consumidor que está interactuando con un objeto que tiene signos y textos enunciados, ¿no? Y que todo eso está componiendo la práctica del consumo, ¿sí? Pero para eso la práctica precisa, como puede ser escenificada, puede ser predicativa, de un sujeto que desea algo, un cuerpo que se relaciona con un objeto de deseo, lo cual ya compone, pues, la escena práctica, ¿no? Bueno, esto va a tallar la práctica misma, ¿no? La idea de poder narrativizarla, pero, como les decía, no es una narrativa formal, al menos, ¿no? Al menos. Aquí va a hablar de... No, aquí todavía no va a hablar... va a hablar del cuchillo del ojo, después va a hablar de Floch. Después lo vamos a ver a Floch. ¿Qué más aquí? No hay nada ya. Ya. Ahora sí. Ya, ahora. Entonces teníamos que la práctica, la escena práctica tenía una escena predicativa, ¿no? Tenía una escena narrativa. Que nos hablaba un poco de los textos y de los objetos y la relación con los actantes, lo que formaría una práctica, ¿no? Hay un objeto que se relaciona con objetos, un sujeto que usa los objetos, un cuerpo que está acomodándose a los objetos. Pero hay otro lado de la práctica que nos asocia más con un siguiente nivel, que son las estrategias, ¿ya? Y ese otro nivel, lo va a tratar en la página 40, es la acomodación. Hay una faz que mira ya no hacia el objeto, porque lo que mira a los objetos es la escena predicativa, la práctica, la narrativa, sino una faz que mira hacia algo más grande, que es la estrategia. Después vamos a ver que la estrategia es una suma de prácticas, ¿sí? Lo va a decir textual. Pero Fontanil dice, ¿cómo la práctica se convierte en estrategia? O sea, en fácil. Hay Yo creo que con las góndolas se puede ejemplificar. Sí, pero está pensando hay una señalética de prohibido usar el teléfono en el salón de clases. Ese es un signo, que está en un soporte, está en la pared, que está una cartelito, está dentro de un aula, ese es el objeto, ya. ¿Cuál es encima del objeto? La consecución de objetos forma una práctica. Por ejemplo, puede formar la práctica de hay un sujeto, que es el estudiante, que está interactuando con este objeto de esa señalética, ¿no? Con estos signos, con este objeto que está soportándolos, y que está con su celular viendo el celular y las actualizaciones que tiene en el Facebook. ¿Sí? Imaginemos esa escena práctica. Es una práctica, porque hay un sujeto actancial en una escena en donde hay alguien que le dice algo, un enunciado, y este sujeto no lo hace. Es una escena práctica, es una narrativa, ¿no? Pero lo curioso de esto, dice Fontanil, es que si vemos, y hasta ahí nomás, estamos analizando la narrativa. Pero si queremos seguir pensando más arriba, pensemos en cómo se acomoda, ¿no? Una práctica, podemos decir, la práctica de la universidad, que tiene un enunciado, un texto enunciado que se presupone, que te dice no contestes el teléfono, frente a otra práctica de un sujeto que lo hace a pesar de la señalética. Entonces, cuando ya estás viendo que los objetos que presuponen prácticas y que las personas que están en el salón también las presuponen, ves ya una acomodación de prácticas. La estrategia. Ves que las prácticas se empiezan a acomodar, se empiezan a ajustar. Esa es la palabra de Landowski, no el ajuste, le chorea a Fontanil a Landowski. El ajuste supone cómo puedo hacer interactuar una práctica con otra, ¿no? Y ya no estoy analizando el nivel narrativo, sino estoy viendo cómo hay otra práctica que está interactuando con esto y que genera un ajuste. ¿Y cuál sería en este caso? La estrategia.
No, pero ¿cuál sería la estrategia? Ese ajuste para... La estrategia sería cómo convive el hecho, o sea, ya estamos pensando, no solamente, hay una persona que no contesta el teléfono, sino estamos diciendo de qué manera se puede pensar de que a pesar de que la señalética y la ley te están diciendo no lo hagas, lo estás haciendo. ¿Sí? Ya no estamos lanzando una estrategia. O sea, hay dos prácticas que están en interacción, en conflicto. Eso es una estrategia. Dos prácticas que entran en conflicto. Me voy a mi casa, me acuesto temprano, mi vecino hace una fiesta, ¿no? Hay música, signos, figuras, más figuras, ¿no? Que están en un soporte oral o sonoro, ¿no? En un objeto, radio. ¿Ya? En una práctica, fiesta. Pero hay estrategias, en el sentido en que son dos prácticas que están entrando en confrontación, al menos. No necesariamente es la confrontación la única posibilidad de agencia de las prácticas. Podrían vincularse o agenciarse por sintonía. Oye, me caes bien tu estilo, lo que has hecho acá has ayudado a la abuelita a pararse. Ah, me caes bien, yo también te ayudo con un sol, te doy un sol, ponte, ¿no? No sé, ¿no? O tu práctica, tú eres venezolano, te doy un sol. Hay prácticas que, ¿no? O sea, estás pidiendo plata, te doy un sol, no generan incomodidad. Entonces las prácticas se conectan, se acomodan. Y por eso utiliza Fontanil esta cara de la acomodación, ¿no? La acomodación ya pertenece no tanto a la forma escena, al núcleo predicativo, sino a esta estrategia, ¿no? Él dice que ya pertenece a una sustancia de la expresión, dice, a una estrategia, de cara a una estrategia. Es cuando las prácticas se acomodan que nace una estrategia, ¿no? Y él lo dice, estrategia, significa aquí que cada escena práctica debe acomodarse. ¿Sí? Pero si no hay esa acomodación, Se queda una práctica, pero es bien difícil. O sea, por ejemplo, lo que dices de la fiesta, ¿no? Y Sí. una persona que llega a su casa y entra bulla. Sí. O sea, hay un conflicto de práctica, Ah, pero hay ese dónde estrategia ahí. O sea, porque sí. solo es un choque, ¿no? Porque son conflictos y tú dices, pucha, qué asco, ¿no? O sea, no soporto. Ahí hay un conflicto. O sea, cuando tú inicias, incluso si no te quejaras con los señores de arriba, hay una estrategia igual. Un conflicto. Porque hay una persona que le está haciendo una oposición. Claro. La Pero estrategia es entonces O sea, lo que la pasa es que resonancia. creo que... sí, o puede ser la oposición o puede ser la simultaneidad, ¿no? Creo que... No sé si Robinson, pero al menos yo lo estaba viendo como estrategia, como una acción. Y creo Pero es que una esa- acción. Es una acción. Es una acción. Es una acción. O sea, una acción en el sentido de que hay fiesta arriba y yo acabo de llegar y si yo quiero me voy. Como que hago algo yo. Ajá. Sí. Ya, pero eso sería otra, o sea, Hace otra cosa. claro, también Eso es sería a lo una que me estrategia, pero sería una estrategia respuesta, ¿no? Una siguiente estrategia frente a la desilusión o Eso es a lo que yo me refería, ya ¿no? sería otra estrategia que esa estrategia, por ejemplo, que realiza, me voy, ¿no? Me voy de mi casa, ya la acumulación de estrategias queda a pie. Después va a dar vida a una forma de vida. Es tu actitud, tu forma de vida no soporta la bulla, la burguesía, ¿no? O sea, ay, no, el ruido me incomoda, ¿no? Yeah. Mi vecino hace fiesta, y yo amo el silencio. Ya estás pensando una forma de vida de la persona. Lo Qué saben. bueno, Y está subiendo. qué bueno. Ya está subiendo. Pero en las estrategias simplemente es estos conflictos, estas relaciones entre las escenas prácticas, ¿no? Y sus coyunturas. Aquí cito, la estrategia reúne prácticas para formar nuevos conjuntos significantes cada vez más previsibles, sea porque son programados o sea porque por un ajuste. Programación, o sea, por hábito, las estrategias se juntan. Por ejemplo, la estrategia acá, no estamos leyendo, es una estrategia, es una práctica, pero que está de alguna manera generando una estrategia en la medida en que está asociando la práctica de lectura con la práctica del comedor, del salón, ¿no? Son dos prácticas que se están juntando y están creando una estrategia que es esta, ¿no? Estamos leyendo un comedor de la universidad, ¿no? Ya es una estrategia, ¿ya? Y básicamente las estrategias se ajustan, ¿no? La nuestra es un ajuste, nos estamos ajustando dos prácticas disímiles, ¿no? Tratando de que convivan, raras, ¿no? Pero también puede ser programadas, ir a la clase. Es una programación de dos prácticas, ¿no? La práctica del estudiar y la práctica del horario de la universidad, qué sé yo, ¿no? Acomodaciones, programaciones o ajustes, ¿no? Como implantaciones de estrategias, acomodaciones, ¿no? Y
Y Fontanil va a hablar de eso, va a hablar de cómo se gestionan las relaciones entre las escenas prácticas para crear una estrategia, ¿no? Hasta aquí, más o menos. El último nivel es la forma de vida, ¿sí? La forma de vida es el último nivel. ¿Cuánto vamos? También, ya acabamos. El último nivel es la forma de vida. Es que este es un textote y todavía falta un montón. Pero eso ya lo leerán ustedes o al menos ha sido una introducción esto, ¿no? La forma de vida supone ya que ya no estamos hablando simplemente de estrategias, ya no simplemente estamos hablando de prácticas que se juntan, sino estamos hablando de estilos de vida, ¿sí? O sea, por ejemplo, nosotros no es una práctica aislada la que estamos haciendo, ni tampoco estamos inventando recién la estrategia. Habitualmente estamos concertándonos todos los viernes en la noche para hacer estos trabajos de semiótica, lectura de semiótica. Ya estamos adecuando a una ethos, a una forma de vida, ¿no? A una disposición, un estilo de vida, ¿no? Ya la idea de la escena, las estrategias forman ya un ethos, un modo de ser, un modus vivendi, ¿no? Un modo operante, ¿no? Un modo de ser, ¿no? Ya forma una etología, dice Fontanil. Y ahí da pie a lo que va a decir Fontanil con respecto a los estilos estratégicos. Y como ejemplo va a poner el texto excelente de Floch, de Jean-Marie Floch. Y Floch es un texto buenazo, donde Floch en el 80 estudia el sistema de trenes de París, le asigna a Floch, que es ese semiólogo, a estudiar las formas de vida, a estudiar a los consumidores que interactuaban con el tren, aquí pensemos en el metropolitano, porque querían crear signos, publicidad para ellos. Entonces Floch se mete a hacer etnosemiótica, se mete y empieza a ver, es genial ese texto, empieza a describir cómo la gente interactúa en el tren. Y dice, bueno, en el tren hay personas que están, simplemente miran hacia la ventana, hacia afuera. Otras que van rápido y ya saben por dónde entrar y por dónde salir, ¿no? Que se acomodan rápido y se ponen siempre en la puerta de salida, no se sientan porque saben que van a bajar rápido y que tienen que tomar otro tren. Hay otras personas que escuchan su música y no se conectan con nada. Otras que sí participan, dice, participan con la gente y hablan con el acostado o escuchan la música del cantante que viene a tocar, qué sé yo. Y aquí Floch habla pues de estos tipos de usuarios, ¿no? Les asigna formas de vida que son el agrimensor, el despreocupado, el sonámbulo y el profesional, ¿no? Aunque en el texto, en el 44. Aunque en el texto de Floch le ponen una traducción aberrante del español, al español de España le ponen otros nombres, ¿no? El agrimensor y el sonámbulo, ¿no? El sonámbulo es el que mira por la ventana, el que está ido, ¿no? Y el agrimensor es el que vive dinámicamente el tiempo del tren. Bueno, entonces esto le propicia a Fontanil hacer un análisis genial, ¿no? Él va a decir que estas formas de vida de Floch presuponen todo lo que hemos hablado antes, presuponen signo figura o textos imágenes. Por ejemplo, en máquinas, en objetos, dice, por ejemplo, señaléticas de prohibición, de pase, de cuánto se tiene que pagar, ¿no? Señaléticas de aquí mete la plata, aquí no, o dónde pasa el tren, ¿no? Son señaléticas, son signos que están sobre soportes, en máquinas, en letreros, etcétera, que generan, a su vez, bueno, ya estamos hablando de signos, textos, enunciados, objetos, que generan a su vez prácticas, ¿no? Y la práctica, por ejemplo, de zonas críticas, ¿no? De escenas predicativas, por ejemplo, de el informar, la práctica del informar, del que en el municipio, por ejemplo, los trenes informen de los paraderos, o que el Metropolitano o el Transmilenio en Bogotá nos informen sobre los paraderos, o que nos seduzcan con publicidad en algunas partes, o que prohíban acceder a tal lugar o a tal otro, ¿no? Prácticas bastantes, o la práctica de las personas, las apuradas y qué sé yo, ¿no? O, digamos, prácticas que de las propias personas, los propios usuarios. Esas prácticas, subimos un paso más, generan estrategias, ¿no? Estrategias en el sentido de, bueno, la práctica me informa y la estrategia de esperar,
otra práctica, ¿no? O del usuario, ¿no? Generar una estrategia del esperar, ¿no? Dos prácticas que se comunican, una que informa la hora que va a venir, el otro que está esperando, que está queriendo tomar el tren, genera la estrategia del esperar, ¿no? Dos prácticas que entran en conciencia. O la estrategia de todos están caminando, entrando ordenadamente en el tren y de pronto uno que tiene digamos, una estrategia, si quieres, del pillaje, de querer entrar rápidamente, porque está apurado, porque su trabajo, que es otra práctica, lo exige que vaya temprano al trabajo, pronto se cuela y se mete entre los primeros. Estrategia. Entonces la estrategia como acumulación de prácticas, ¿no? Hay una persona que quiere ir temprano a su trabajo, por eso se cuela genera la estrategia del pillaje, ¿no? De que yo entro primero, ¿no? Empujo, ¿no? Te empujo, la violencia, ¿no? La estrategia del que sale temprano también. La estrategia del que sale temprano. Pero ahí piensas en la violencia como una estrategia resultado de varias prácticas, de conflictos, de prácticas, ¿no? Zonas críticas, dice, ¿no? Donde las prácticas se acumulan. Pero también puedes ver formas de vida, ¿no? Precisamente formas de vida del apurado, que tienen ya un ethos. El ethos del vivaz, de la anomia, de Pepe el Vivo, ¿no? De estafarte quizás, someterse abruptamente, del pillo, ¿no? Del barrio bajero, que se va a meter ahí a todo, ¿no? Ves una forma de vida, un ethos de una persona, de un sujeto, ¿no? De un cuerpo actante. Si ves esa forma de vida y dices, oye, que se ha creído Pepe el Vivo, si lo desglosas, dice Fontanil, vas a encontrar signos, objetos, prácticas, estrategias, etc. ¿Sí? Eso, por ejemplo, una boleta son signos que suponen un texto, que suponen un soporte, que es un soporte que es presto a ser roto, ¿no? Que suponen a un sujeto actante de una práctica, que suponen una estrategia de romper o botar o verlo, ¿no? Que suponen una forma de vida, ¿no? O sea, De hecho, me estorbaba. ¿no? Que suponen una forma de vida, suponen una categoría más amplia, ¿no? Ahora, por ejemplo, Fontanil usa estos estilos de vida de Floch para validar lo que está diciendo, ¿no? Para darle un ejemplo. No, para ejemplificar, perdón, Sí. para ejemplificar. Pero entonces, Floch, siendo otro semiólogo, Sí. ¿cómo llegó a esta conclusión? No, es que Floch es un visionario para esto. O sea, Floch ha llegado a hacer una taxonomía de los valores de marca. O sea, que en su tiempo era, ¿no? Usando a Marx. Floch ha llegado a hacer cosas que, analizar de fotografía. Floch es un experto en fotografía. Tomaba fotografía. Pero Floch llega a esto por una simple vinculación entre la antropología y la semiótica, etnosemiótica. Y llega a estudiar el tren por creatividad. No tiene un aparato metodológico, sino simplemente empieza a hacer cuadrados semióticos. El agrimensor es opuesto al sonámbulo. Y saca los otros dos, el agrimensor, no me acuerdo los otros dos. Profesionalismo. Sí, Y el preocupado. y el preocupado como resultado de oposición de sus contrarios de los dos primeros. Por lógicas, digo así. Pero lo que estaba haciendo Floch era analizar las prácticas de una postura narrativa, es lo que dice Fontanil. O sea, lo estaba haciendo, pero yo lo Saber estoy... que lo hacía. Sí, saber que yo lo estoy formalizando, dice. Yo de alguna manera lo estoy formalizando. Lo estoy presentando, ¿no? Bueno, hasta acá lo que ha hecho Fontanil ha sido presentar una serie de 6 niveles de las experiencias que tenemos nosotros culturalmente, socialmente. Y lo importante de esto es que uno nos ha explicado cuáles son las formas de conversión entre una y otra, ¿sí? Uh-huh. La forma de cómo se convierte una en otra. Y lo segundo que nos ha explicado, y esto es lo problemático de Alessandro Sina, que es un italiano, le critica eso a Fontanil, eso es otro para otra clase. Sobre Fontanil dice que hay cada nivel, por ejemplo, el nivel de los signos, el nivel de los hechos enunciados, va a suponer un plano de inmanencia. Va a suponer, o sea, ya no es como que antes todo era texto, sino que ahora cada nivel va a suponer su propio metodología, su propia forma de acercarnos, su propia forma de investigar. Si vas a analizar los signos y las figuras, vamos a agarrar, por ejemplo, bibliografía de diseño, vamos a agarrar bibliografía de estética, ¿no? De dibujo, de pintura, no sé, ponte. El nivel de pertinencia, el plano de inmanencia, como él le dice, plano de inmanencia, que supone el análisis de los signos, va a ser diferente al plano de inmanencia de los objetos.
porque ahí tenemos que estudiar la técnica, la herramienta, citar a Heidegger, agarrar y estudiar la máquina, ponte. ¿Sí? Cada plano cada dimensión o nivel va a suponer un plano de inmanencia. Es como este asunto, Sí. es como este asunto de las armas de los presidentes. Sí. Estábamos conversando la vez pasada que dijiste, ya, si vamos a hacer un análisis sobre esto, entonces necesitamos meternos en cómo se arma una arma de fuego. Esos serían los objetos, ¿no? Ajá, la historia del La arma historia de del arma de fuego. fuego, que sería la idea de la técnica. Desglosar todo ese tipo. Claro, la técnica, el objeto, la técnica, la máquina, y cómo esta máquina se asocia a una escena predicativa que es la muerte de Alan García, ¿no? O sea, la práctica de ir a meterlo a la cárcel o buscarlo para prisión preventiva, y la práctica del suicidio, la pistola en la mano. Conflicto de práctica o coordinación de la práctica, porque para Alan García era coordinación, para la gente, nosotros no, fue un conflicto. Para Alan García estaba coordinado. Ella lo sabía. Se lo sabía. Generó una estrategia. La estrategia de, voy a subir, ¿no? Voy a meter, se entra, se mata. Forma una forma de vida. Porque, bueno, para Pipo, me dejó justo un comentario eso en el Facebook cuando puse eso. ¿No? Pipo decía, es una fusión de prácticas, de estrategias, perdón. Porque ves la estrategia de, viene la gente, me va a llevar a la cárcel, me mato en mi cuarto. Estrategia 1, actualizada. Estrategia 2, potencializada e histórica, la de ahí a la torre, en el 48, se mete, está en la embajada de Colombia, se mete, él dice que se va a meter al cuarto, que el gobierno o los militares ingresan y se iba a matar, no se mató, parece. Pero dice eso y le cuenta eso a Alan García. Una estrategia potencializada y una estrategia actualizada, que es la de Alan García actual. Dos estrategias que están empezando a tener sentido en su suicidio, ¿no? Está ahí. Y de pronto genera todo el acto, el acto. ¿Podemos hablar de una forma de vida? Quizás una forma de vida política, ¿no? Hay una forma de vida política, hay un estilo de vida, un ethos de Alan García, Claro, porque al una final ética. quiso morir libre, no digo inocente. Claro, disque, ¿no? Inocente. Disque inocente, hay una forma de vida, hay un ethos. Por eso es que Fontanillo va a hablar de modos de existencia. O sea, van a haber estrategias que estén actualizadas, Alan García con la pistola en la cabeza, o estrategias potencializadas, por ejemplo, ahí en la torre en el 48, ¿no? Que seguro, forma parte de la escena. No sé si lo estaba pensando o no, forma parte de la escena, ¿no? Es un delirio histórico de la estrategia, ¿no? O sea, está delirando históricamente con la estrategia. Bueno, Alan siempre ha tenido su locura sobre Sí. historia. Y también hay un delirio hay una potencialización del objeto pistola, ¿no? La pistola de Aya, que era una escopeta en realidad, y la otra pistola, una metralleta pequeña de la de Aya, y una pistola de Alan García que de mano, ¿no? Tenía como 7, creo. Claro, entonces, y hay interfaces, o sea, hay modos de existencia, dice, las prácticas. Pueden actualizarse prácticas, pueden estar virtualizadas, realizadas, y que hay más detalles, va a hablar de la interfaz, va a hablar de las transiciones, cómo se convierte, pero ya hemos hablado brevemente de eso, de la interfaz, cómo se integran las prácticas, va a hablar de la conversión otra vez, cómo se convierte una cosa en otra, cómo se integran las prácticas, cuál es la heterogeneidad de las prácticas, va a hablar también de la sensación, ya va a hablar de que, cuando tú ves las prácticas y las analizamos desde el punto de vista de los signos, vamos a encontrar que la práctica tiene sensaciones que estimula, ¿no? Sensaciones ópticas, ápticas, que veíamos, luego hablar de lo áptico también, como los sincretismos sensitivos, ¿sí? Va a hablar también de la polisensorialidad, de la heterogeneidad enunciativa, o sea, una práctica súper compleja, va a integrar muchas cosas, objetos, enunciados, textos, y eso va a hacer que Fontanil se lance, pero a una investigación que merece un aplauso, ¿no? Yo creo que es un intento semiótico de pensar el agenciamiento, ¿no? Acá hay un intento de pensar cómo se agencian las cosas. Y él va a decir, bueno, no piensen que soy un tonto, que voy a decir que solamente hay, o sea, que el nivel de estudio de este tema de las prácticas es ordinal, ¿no? Primero segundo, primero los signos, después el texto enunciado, después no. Iba a decir eso. Tú puedes empezar, y lo vas a decir después, tú puedes interactuar con la práctica a nivel de objetos, y los objetos pueden propiciar signos, o las formas de vida pueden propiciar signos, o las escenas prácticas pueden propiciar textos enunciados. O sea, puede haber una discontinuidad, dice, una síncopa de la interacción de las escenas, ¿sí? Eso hace más difícil la interacción, ¿sí? No es como el recorrido generativo del contenido, que sí era ordinal. Aquí no hay nivel fundamental.
agenciamiento. Es un intento interesante. Para terminar, ¿cuál va a ser no para terminar, porque el libro es solamente una introducción la que hemos hecho. La idea es que ustedes ingresen en el texto y vean que sean seducidos por el texto, que es muy interesante. Yo le tengo mucho respeto a ese texto. Pero algo que no le tengo respeto al texto, y con eso acabo, es cuando Fontanil va a hablar de todo, de cómo se conectan las cosas, de cómo se conecta la práctica con la escena predicativa, o la escena predicativa con los signos objeto, con los signos textuales, qué sé yo. Lo que sí hay que criticar a Fontanil es la idea de cómo él puede concebir que la práctica se rompa, o cómo puede ser de que se puede pensar en que la práctica se puede disolver o destruir. ¿Cómo podemos hacer que, por ejemplo, una comparsa que está marchando, que genera que hay estrategias, hay prácticas, hay soportes, hay signos en esa marcha, de pronto se rompa y empieza la anarquía? Fontanil no dice de eso nada, salvo en la página 152, que va a hablar de la falta de sentido. Cuando tú tienes una práctica que está esquematizada, por ejemplo en la marcha nos indican que empieza de tal punto a tal otro, que está regulada, que tiene un horario, todo, que se acomoda a otras prácticas, por ejemplo la gente que vende comida en el Señor Milagros, o la gente que no sé, pues ambulantes, qué sé yo. Los chimosos. Claro, los chimosos, ¿no? La acomodación a otras prácticas, sí está bien, pero también hay un tema que dice Fontanil, hay también falta de sentido. Puede haber, eso es el único momento donde Fontanil puede hablar de una ruptura de la práctica, ¿no? Y dice que la falta de sentido, aquí es algo que yo no estoy para nada de acuerdo, ¿dónde está? La falta de sentido es una carencia, va a decir él, no sé dónde está, dónde lo encuentro, va a decir que la falta de sentido es una especie de carencia, ¿no? La falta de sentido es una fórmula genérica que deja toda libertad a las experiencias concretas. Dice, pero cualquiera que sean estas experiencias concretas, la falta de sentido se suscita dentro de la situación ocurrencia. Es una ocurrencia. Por el hecho mismo de que por estar puesta en situación, toda ocurrencia particular de la acción tiene lugar en una concurrencia en circunstancias, en otras prácticas, con otros actores, en condiciones espaciales y temporales específicas. La falta de sentido, dice. El vacío semiótico, dice. Es una ocurrencia, ¿no? O sea, es una falta de sentido que finalmente no registra gran importancia en la práctica, ¿no? Implica una experiencia de la resistencia, sí, si quieres, ¿no? La extrañeza, oye, la gente se está desbordando, de la congruencia, ¿no? Una falta de congruencia, pero lo trata como eso, ¿no? Como No hay relación con el lapsus. No es relación con el lapsus. O sea, es el lapsus en suma, porque el lapsus significa algo. Aquí también, la falta de sentido significa algo. Mire, por ejemplo, dice, claro, encontrarse con otras personas en un ascensor es un ejemplo muy común de esa falta de sentido y súper explorado por el cine cómico. La sola restricción espacio-temporal, no estamos todos apiñados, que reúne provisionalmente algunos personajes en una misma práctica, crea una situación ocurrencia que demanda sentido, y esa demanda insatisfecha suscita un malestar pasajero hasta la primera palabra. O sea, para Fontanil, la falta de sentido simplemente va a ser un momento de ocurrencia, un dato anecdótico que no va a generar ninguna potencialización de sentido, un disparate total, ¿no? Es algo que Fontanil hay que criticarle, porque Fontanil, pese a ser un buen semiólogo y pese a estudiar bien la semiótica, no tiene ningún pasaje en donde permita hablar del sinsentido, salvo como falta. Es una carencia, no importa. Siempre, a un semiólogo burócrata como Fontanil no le importa el sinsentido. El sinsentido no compone nuevas prácticas, o sea, va a componer la agencia de otras prácticas. En ese sentido, muy extensivo, muy sintagmático que paradigmático, ¿no? Es muy extensivo que intensivo, Fontanil. Siempre ha sido así. Y creo que esa es la cosa que hay que criticarle, pese a que está haciendo una buena interpretación de las prácticas, ¿no? Para él el accidente es cero, intensidad, nulo, anodino, ahí está, ¿no? Todo se trata de siempre ajustes extensivos. No hay una vinculación con la materialidad del sinsentido. Bueno, ese era Fontanil. Ese es un texto muy paja, muy bonito, que se llama Semiótica de las Prácticas o Prácticas Semióticas.
y que hemos introducido al primer capítulo. Pero de alguna manera, cuando pensamos en lo que ha de ser después Fontanil, es un texto muy bonito. Hay piedras hermosas aquí y sería bueno estudiarlo, que ustedes lo estudien, profundicen, o que lo estudiemos, si quieren un capítulo, ¿no? Más, para un poco actualizarnos en esto, o no actualizarnos, sino mascar bien las ideas de Fontanil que han sido presentadas en esta discusión. Acá estoy viendo, antes de terminar, justamente con lo que hablas del accidente. O sea, yo sí pensaba que el lapsus era ese accidente de que habla Fontanil, ¿no? Sí. O sea, pero efectivamente, ¿no? Acá menciona que el accidente vocal está en la parte inferior. Sí, Como algo, un simple farfullo, un sí, balbuceo. no significa nada. Y el lapsus es algo que te olvidas, pero que sigue. Acuérdate de Barthes, ¿no? O sea, la idea de querer agregar algo que. Borrar algo. Ajá. El lapsus era borrar algo que no se puede borrar, que era el lenguaje. Y solamente seguir agregando, ¿no? Ese es el farfullo, ¿no? Ese Pero es el lapsus. farfullo también está ubicado en la parte de abajo. Para Barthes. Ajá. El farfullo, para Fontanil, el farfullo de Barthes sería su lapsus. El farfullo de Barça. Porque sería una especie de olvido que quiere completar algo, pero que Claro, no puede. claro. ¿No? Esa es la esencia de del farfullo de Barthes. Pero aquí, Fontanil desprecia mucho el sinsentido. Al punto de que, por ejemplo, esto que digo siempre, ¿no? El mi podrá ser la carne. Podrá ser el ruido vocal, el gorgoriteo, dice, la exclamación, pero siempre es el delirio, pero siempre es fenómeno de significación, siempre va a significar algo. El delirio, deliria porque está mal. El lapsus, no es por la plata, no es por amor, ¿cómo es? Por La patria. Por la patria, por la plata, ¿no? Eso significa algo. La plata ¿no? viene sola. Es el lapsus que significa algo. ¿No? Pero cuerpos sin órganos, el sinsentido, la materia, no es significante. Eso le falta a Fontanil, estudiar la materia asignificante. Lo que, por ejemplo, decía Deleuze, ¿no? El régimen asignificante. Eso es lo que le falta. Bueno, listo.